Surge un dilema a raíz de la determinación del Tribunal Constitucional que dictaminó en las últimas horas prorrogar el mandato de las autoridades judiciales, los magistrados y jueces, pues echaron un grito al cielo muchos asambleístas, incluso proponiendo realizar un juicio de responsabilidades, ya que esta determinación sería inconstitucional. Y es por eso que surge este dilema al que hice referencia en primera instancia, de ver quién tuvo más responsabilidad de que culminemos esta gestión sin que se puedan llegar a posesionar nuevas autoridades para que comiencen su periodo este próximo 2 de enero. Es lamentable que la Asamblea, en sus atribuciones, no haya podido llegar a hacer una lista de preseleccionados y, en segunda instancia, ni siquiera elaborar un proyecto de ley adecuado para que así se pueda avanzar en el proceso de llevar estas elecciones judiciales que no pudieron ser en 2023. Las tres tiendas políticas del país, tanto el Movimiento al Socialismo como Creemos y Comunidad Ciudadana, dieron sus posturas con respecto a la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Muchos de ellos piden, por ejemplo, que se les realice un juicio de responsabilidades, como lo decía anteriormente, pero otros tienen también posturas de que incluso deberían ser juzgados en la justicia ordinaria. Pero ninguno de ellos se atreve a hacer un mea culpa y decir que la Asamblea también tuvo su grado de responsabilidad. En las últimas horas también se reunieron los tres partidos políticos que forman parte en la Asamblea para debatir qué acciones tomar. La siguiente nota hace referencia a este hecho que doy a conocer y la pasamos a revisar a continuación. Luego de conocido que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley transitoria de elecciones judiciales y dispuso que las actuales autoridades deben permanecer en los cargos hasta que se produzca una nueva elección, el primer órgano del Estado convocó a los representantes de las tres fuerzas políticas para consensuar una salida. Creemos, por ejemplo, plantea una elección en 180 días. Hemos presentado una propuesta de que se garantice las elecciones en 180 días. Ha sido la única propuesta presentada al presidente de la Asamblea Legislativa. Opositores hablan de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron este pronunciamiento, pero también reconocen que la responsabilidad de haber llegado a estas instancias es de los propios legisladores. Por supuesto que la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad institucional, eso está claro. Pero también está claro que por lo menos desde la oposición, y ustedes son testigos y el pueblo boliviano es testigo, que desde Comunidad Ciudadana hemos agotado todas las posibilidades en el marco propositivo para allanar elecciones judiciales. Más que propuesta fueron imposiciones que habrían entrabado este proceso. Por ahora la reunión continúa. La finalidad es conocer los alcances de la determinación asumida por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional. Evaluar los fundamentos de la decisión del TCP para que de esa manera tengamos que hacer los ajustes pertinentes en el proyecto de ley 144. Con eso podríamos allanar el camino para que se pueda renovar estos altos tribunales. El resto de los elementos son absolutamente subjetivos porque en realidad aún no hemos evaluado esta determinación. La palabra de diferentes asambleístas que daban sus posturas, el último, Juan José Jáuregui, miembro del ala renovadora arcista del MAS, que por ejemplo no estuvo de acuerdo en dicha reunión que ya se realizó para hacer un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Tanto la oposición como el ala evista en esta reunión
se pusieron de acuerdo para impulsar un juicio de responsabilidades contra las autoridades del Tribunal Constitucional. Sin embargo, al no acordar con el ala arcista, entonces esta reunión prácticamente quedó en nada. Pero no podemos darle la razón completa a los asambleístas que quieren ponerse una especie de traje de santo y decir que no tuvieron parte de la culpa para que hoy en día no tengamos nuevas autoridades judiciales. En este caso, vamos a escuchar en instantes nada más al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Ricardo Torres, que dijo palabras bastante coherentes en defensa de esta determinación que prorroga el mandato de las autoridades judiciales. Por ejemplo, Ricardo Torres menciona que el Poder Judicial no promovió el vacío de poder que se vive actualmente ni la falta de elecciones. Y tiene mucha razón. Estaba en manos de la Asamblea el hecho de hacer la preselección de candidatos y posteriormente llamar a elecciones. No lo hicieron y ahora el Tribunal Constitucional se ve en la necesidad de poder prorrogar el mandato de las autoridades judiciales. Vamos a escuchar en la siguiente nota las palabras del presidente. Estamos hablando de esta autoridad que estuvo presente en la conferencia de prensa del Tribunal Constitucional. Es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Escuchamos sus palabras a continuación, el señor Ricardo Torres, dando cara por esta determinación que tomó el Tribunal Constitucional. Tenemos que ser respetuosos con la Constitución. Precisamente estamos indicando de que el llamado a definir y determinar qué ocurría con esta excepcionalidad dentro del órgano judicial es el Tribunal Constitucional, o que los que critican la resolución del Tribunal Constitucional en sus críticas añadan el sustento constitucional. O sea, si reclaman para el órgano ejecutivo o para el órgano legislativo esta atribución, que nos indiquen cuál es la base constitucional para aquello, ¿no? Entonces no existe una base constitucional para ninguno de los órganos del Estado, porque eso habría que preguntarle a la Asamblea Legislativa. O sea, el órgano judicial no ha promovido un vacío de poder, no ha motivado o auspiciado la falta de elecciones en el Estado plurinacional. O sea, esa pregunta tienen que trasladársela a la Asamblea Legislativa. O sea, ¿por qué no se llegó a efectivizar y materializar un derecho que también tenemos los bolivianos de elegir y ser electos, ¿no? Entonces, esa pregunta es para la Asamblea Legislativa. Entonces, en lo que nosotros sí estamos claros, estamos seguros, es de que el respeto a la Constitución pasaba por una declaración o un fallo constitucional que debería ser emitido por el Tribunal Constitucional. En el país no es la única prórroga de mandato que tenemos. El 2009 la propia Constitución en su parte transitoria establece la prórroga de mandato de prefectos, alcaldes y algunas otras autoridades en su momento. El pasado 2019 o 2020 lo propio la Asamblea Legislativa eleva en consulta, miren la contradicción, eleva en consulta al Tribunal Constitucional, reconociendo precisamente de que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de interpretar la Constitución y tiene la facultad de ser el contralor de la Constitución. Y consulta si autoridades electas de la Asamblea Legislativa, asambleas departamentales, consejos municipales, gobernadores, alcaldes, etcétera, se pueden prorrogar. Los argumentos del señor Ricardo Torres, presidente del Tribunal de Justicia, que tiene mucha razón en ciertos aspectos, pero también echa la culpa directamente a la Asamblea Legislativa. En sí podemos decir
que no podía hacer otra cosa el Tribunal Constitucional que prorrogar el mandato debido a la falta de cumplimiento de sus funciones y sus atribuciones. Si nos ponemos a pensar en que la Asamblea Legislativa tenía que hacer sí o sí su trabajo para que este proceso avance. Ahora, no podemos negar de que en la propia Asamblea puedan existir intereses para que las actuales autoridades que forman parte del Tribunal de Justicia prorroguen su mandato, tanto magistrados como jueces. Pero como lo adelantábamos anteriormente, tras la reunión de las bancadas de Creemos, el MAS y también Comunidad Ciudadana, pensaban tomar una determinación conjunta para hacer frente a esta determinación que les parece totalmente inconstitucional del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en dicha reunión no se llegó a tomar una determinación y por eso cada quien vuelve a jalar de su lado. Esa es la constante que tuvo la Asamblea a la hora de tocar el tema de las elecciones judiciales. ¿Qué le correspondía a la Asamblea? Lo vuelvo a repetir. Le correspondía preseleccionar a los candidatos que iban a estar en las papeletas para que se realice la elección. Al no tener la capacidad de llegar a un acuerdo en las bancadas, tuvieron que elaborar un proyecto de ley, el 144/2022-2023, que ahora es observado por el Tribunal Constitucional y por eso, a partir de ahora, tendrán que elaborar un nuevo proyecto de ley con las correcciones que hizo esta institución para recién proceder y avanzar en cuanto a la elección de las futuras autoridades judiciales. Vamos a escuchar a continuación la posición del ala arcista del MAS. En esta oportunidad, quien es presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados, el señor Juan Jáuregui, indicó que la decisión del Tribunal Constitucional de autoprorrogarse en sus cargos mientras se realice las elecciones judiciales, según su criterio, es de cumplimiento obligatorio. Y el ala arcista del MAS, atención, no apoyará la determinación de realizar un juicio de responsabilidades contra los magistrados, aunque admiten que sí coinciden con la oposición y los evistas en que se debe trabajar una nueva ley de elecciones judiciales ya no transitoria para que los plazos comiencen a correr desde el 1 de enero. Escuchamos en el siguiente informe al señor Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados. A las 3 horas de una reunión a la cabeza del vicepresidente, los presidentes de las cámaras y los jefes de bancada, finalmente el MAS decidió no procesar a los magistrados del TCP por autoprorrogarse en el cargo y aseguran que el fallo constitucional es de estricto cumplimiento, por lo que continuarán en el cargo en tanto se culminen las elecciones judiciales. Ambos elementos no han sido acompañados por parte de la bancada del Movimiento al Socialismo, porque en realidad la iniciativa de proponer un juicio de responsabilidades no necesariamente tiene que transitar por la voluntad o el consenso de todas las fuerzas políticas. Todos los legisladores, en virtud de la aplicación de la Ley 044, tienen la posibilidad de activar una denuncia de esta naturaleza para un posterior juicio de responsabilidades e incluso ciudadanos de a pie. Es un tema de cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Su artículo 203 señala que una decisión del TCP es de cumplimiento obligatorio. El suscrito no ha sido constituyente y menos ha sido parte del Congreso del año 2008, que han seguramente hecho ajustes a este artículo 203. Lo único que nos queda a nosotros es cumplir
esa determinación del Tribunal Constitucional. Además asegura que se buscará con la oposición el consenso necesario para trabajar en una ley que garantice las elecciones judiciales. Ese es un compromiso que se ha hecho conocer también en esta reunión multipartidaria, de que en el momento mismo de que sea puesto a conocimiento de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la declaración constitucional, vamos a reanudar el trabajo legislativo. Esa entonces es la postura del ala arcista del MAS, en que se pueden dedicar en estos días que quedan del año a corregir las observaciones del Tribunal Constitucional. Según el ala arcista, ya nada se puede hacer conforme a esta determinación que prorroga el mandato de las autoridades judiciales. Sin embargo, aunque quiere realizar estas acciones el ala arcista del MAS, aparecen los evistas, mostrando de nuevo que no comulgan en ningún aspecto ya con sus pares. El senador Hilarión Mamani, que aparte a manera de contexto fue uno de los impulsores para realizar este proyecto de ley transitorio de elecciones judiciales, ahora cuestiona que algunos de sus colegas no quieran hacer un juicio de responsabilidades a los magistrados del TCP, pero a su vez dice que su bancada va a impulsar un proceso por el delito de prevaricato en contra de quienes han tomado esta determinación de autoprorrogarse en el mandato, en el caso de las autoridades del Tribunal de Justicia. Anuncia también Hilarión Mamani que convocará en las próximas horas a la oposición. Miren esto, convocará a la oposición antes que los propios arcistas. Llegamos a estas instancias en el país, para así poder trabajar a la brevedad posible una ley que garantice elecciones judiciales. Asimismo, Hilarión Mamani no descarta que se suspenda el receso parlamentario de fin de año. Descarta que puede existir un vacío judicial, haciendo referencia a que en épocas de pandemia no se cayó el cielo por la paralización de algunos procesos judiciales. Interesantes declaraciones del senador evista Hilarión Mamani, que es uno de los artífices e impulsores del proyecto que fue rechazado y observado por el Tribunal Constitucional, el proyecto de ley 144/2022-2023 de elecciones judiciales de forma transitoria. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Hilarión Mamani, que esto decía ante los medios de información. Base lo que corresponda la Constitución Política del Estado, vamos a iniciar acciones. Hay prevaricato, hay contrarios de la resolución a la Constitución Política del Estado y juicio de responsabilidades, en la cual nosotros con las autoridades, con los entendidos en el tema, con los constitucionalistas, nos vamos a reunir y posteriormente aplicar esta norma, porque no puede ser así que estemos prorrogándonos, es anticonstitucional y nosotros trabajaremos en tiempo y materia para que haya una ley rápidamente elecciones. Nosotros decimos no haber vacío poder judicial. Imagínense, yo quiero recordar, en tiempos de pandemia, 2019, suspendieron los plazos procesales. ¿Qué tiempo? Casi un año. Y no se ha caído el cielo, tampoco no ha habido problemas. Nosotros ya vamos a trabajar en tiempo y materia. Mañana mismo vamos a autoconvocarnos de las tres fuerzas políticas y desde ese punto de vista trabajar en tiempo y materia. Por eso incluso habíamos dicho, si no alcanzamos hasta la próxima semana, no importa, no vamos a salir nosotros receso legislativa porque primero está el país. A ver, este senador pretende que creamos que no va a existir un vacío de poder, sabiendo que
si no se prorrogan en el cargo las autoridades que están actualmente a la cabeza de lo que es el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional. Si no son ellos, entonces ¿quién para el senador Hilarión del ala evista del MAS? ¿Quién tendría que asumir para que no exista vacío de poder? Y esto nos lleva al propio proyecto de ley 144 que presentaron desde la Asamblea, que pedía precisamente que ahora asuman los cargos de autoridades judiciales subalternos, suplentes, hasta que se realice la nueva elección judicial. Y precisamente de este proyecto de ley, ese punto fue observado. Entonces, este senador del ala evista del MAS, Hilarión Mamani, tiene que ver también cuál es su postura y tiene que tener las cosas claras. Si quieren trabajar en un nuevo proyecto de ley, tienen que empezar a observar aquellas cosas que puedan llegar a impedir que éste tenga el visto bueno del Tribunal Constitucional. No es solo hablar por hablar. Pero aparte también dice algo interesante, que podrían suspender el receso parlamentario de fin de año para solucionar esta situación. Yo creo que sería lo menos que podría hacer la Asamblea, ya que todo el año no pudieron llegar a avanzar ni un milímetro, ni un poco en este aspecto de las nuevas autoridades que tendrían que asumir ya el próximo 2 de enero. No es novedad, y seguro muchos de ustedes me van a dar la razón, que la justicia en el país está de mal en peor. Ya desde hace mucho tiempo, incluso organismos internacionales han indicado que la justicia en Bolivia debe ser reformada. Pero la Asamblea Legislativa se dedica más a pelear por otro tipo de intereses que no avanzaron nada en esta gestión. Una de sus funciones y de sus deberes era precisamente el hecho de llevarnos a que se pueda realizar esta elección de los nuevos magistrados y jueces. No lo pudieron hacer, y ahora el senador Hilarión Mamani, al menos de su propia voz, pretende y tiene la intención de que se suspenda el receso parlamentario. Por favor, si tienen algo de dignidad, deberían suspender sí o sí este receso parlamentario para tratar de dar o de vislumbrar un panorama que pueda solucionar este camino que se ha tomado, que incluso está a punto de romper la Constitución en las decisiones que tomen de aquí en adelante. Pero también la bancada de Creemos, a través del senador Henry Montero, cuestiona al ala arcista del MAS, que en su postura defiende a los magistrados del Tribunal Constitucional. Aparte acusa a los miembros del movimiento al socialismo de no tener los pantalones para procesar a las actuales autoridades en un juicio de responsabilidades. También Henry Montero advierte que si se trabaja en una nueva ley de elecciones, los magistrados que hoy en día conducen el Tribunal Constitucional van a seguir observándola. Es una interesante postura la que plantea el senador Henry Montero, a quien vamos a escuchar a continuación. Socialismo que defiende que al Tribunal Constitucional no nos pudieron demostrar bajo Constitución Política del Estado que la atribución de este tribunal era prorrogarse. Segundo aspecto, no tuvieron los pantalones para decir sí, hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidad entre las tres fuerzas políticas que estábamos sentados. Creemos
que el movimiento al socialismo va a seguir boicoteando porque no le interesa que haya elecciones judiciales. Es así que vamos a continuar nuestras reuniones como oposición para tomar posiciones más radicales. Antes de hablar de elecciones, se tiene que hablar primero de la ley que hay que elaborar y sobre todo las observaciones que tiene esta ley. Pero vuelvo a reiterar, esta ley la podemos sentar, podemos por tiempo y materia, pero este mismo Tribunal Constitucional que se ha prorrogado, tengan plena seguridad que le va a buscar pelo en la leche y le va a tratar de algo que es inconstitucional para seguir prorrogándose. No sería novedad si es que en la propia Asamblea exista una especie de boicot para que no se pueda avanzar en este tema de elegir a las nuevas autoridades judiciales. Ya entre los propios asambleístas van acusándose de que tanto la bancada arcista como la bancada evista o la propia oposición a propósito se oponen cuando tratan este tema de la elección de las nuevas autoridades judiciales por otro tipo de intereses. Es al menos lo que plantea Henry Montero, que incluso va más allá y analizando un futuro aparente dice que van a continuar observando los proyectos de ley que presenten al Tribunal Constitucional. Señores, esto podría evitarse si entre las tres bancadas se ponen de una vez de acuerdo y empiecen a cumplir sus atribuciones. Lo único que tenían que hacer era elegir a los precandidatos. Eso no lo pudieron hacer y ahora tienen que presentar proyectos de ley ante su incapacidad de poder llegar a un acuerdo entre bancadas, tanto del oficialismo, el alevista, como la oposición. Pero hay más posturas que vamos a revisar. A continuación, por ejemplo, vamos a escuchar las palabras del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, que hace poco también se postuló como un posible candidato a la presidencia en 2025 y por eso aparece también con una postura con respecto a esta determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional. Él indica que las propias autoridades están autorizando su prórroga y por tanto, al ser esto inconstitucional, según Vicente Cuéllar, van a terminar presos. El rector también asegura que todos los miembros de este órgano y además los legisladores serán procesados y solo el pueblo boliviano podrá juzgar posteriormente, quizás en otras gestiones, lo que acaba de ocurrir, sabiendo que ya estas autoridades, tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal Constitucional, vienen trabajando desde 2017 y ya el próximo 2 de enero cumplirían los 6 años que dicta la Constitución. Vamos a escuchar entonces a continuación a Vicente Cuéllar y continuamos posteriormente analizando más reacciones con respecto a la determinación del Tribunal Constitucional. Bueno, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional es vergonzoso. Primero porque ellos mismos están autorizando su prórroga. Ellos mismos están autoprorrogándose. Nosotros veníamos advirtiendo desde hace un tiempo atrás de que al gobierno no le convenía hacer elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque tiene una justicia cooptada por el Poder Ejecutivo, funcional al gobierno y instrumentalizada para perseguir a quienes piensan diferente. Yo ratifico lo que he venido sosteniendo estos días. Van a terminar presos. Estoy plenamente seguro que el MAS cumple su mandato y no tienen ninguna opción. Van a venir una nueva estructura de gobierno a partir del 2025 y esta nueva estructura de gobierno los va a encarcelar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia,
al Ejecutivo y a todos los legisladores, porque ellos sabían perfectamente que el mandato, de acuerdo a la Constitución Política del Estado de estos administradores de justicia, concluía el 31 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, todos los actos a partir del 1 de enero del 2024 son ilegales, son ilegítimos. Entonces, yo creo que es un mal mensaje que se le da al pueblo boliviano. ¿Será acaso, como dice Vicente Cuéllar, que desde el propio gobierno quieren prorrogar a estas autoridades porque las tienen cooptadas? Solo el tiempo eso podrá determinarlo, pero también pueden existir indicios, y por ello mismo el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, dice que tanto la determinación del Tribunal Constitucional como el actuar de la Asamblea son un mal mensaje para el pueblo boliviano. En otros videos a lo largo del día estaremos revisando más reacciones con respecto a esta controversial determinación del Tribunal Constitucional. Así terminamos las noticias de la mañana. Gracias por acompañarnos. No se olviden de comentar. Su opinión es importante aquí en Bolivianet. Y en un próximo video vamos a estar leyendo cuál es su postura con respecto a la prórroga en cuanto a la gestión que ya está a punto de cumplir 6 años de las autoridades que manejan la justicia en nuestro país. Gracias y será hasta un próximo video aquí en Bolivianet.